Mi charla va a ir de hablar de cómo hacer desaparecer discapacidad, ¿vale? Para mí lo que voy a contar hoy es una historia muy personal y me pongo muy emotivo cuando empiezo a hablar de esto, pero bueno, voy a intentar ser fuerte. Básicamente, hace un par de años me hice un tatuaje. El tatuaje, como podéis ver, es braille. No sé si alguien de la sala sabe braille. Yo tampoco sé. Pero para hacerme este tatuaje, pues le pregunté a mi abuelo cómo escribía la palabra cookie y galleta en inglés, y bueno, él la escribió como supo. Pero bueno, a ver, ¿quién era Cookie y por qué me hice este tatuaje, no? Básicamente, Cookie era mi tía y era ciega, y viví 20 años de vida, tengo 24, 20 de estos 24 años fueron con ella en casa. En casa éramos 5, mi abuelo, mi tía, mis padres y yo. Y yo desde pequeño tenía una persona 100% ciega, no veía nada, 100% ciega. Y viví con ella en casa y me aportó lecciones muy valiosas en mi vida, que me di cuenta con los años de cuán valiosas pudieron llegar a ser esas lecciones. Para mí, Cookie era completamente normal, y todo lo que hacíamos para Cookie, para mí, no se iba fuera de lo que era normal. Al final, cuando creces, naces y esa persona está allí, simplemente entiendes que el mundo funciona de la manera en que funciona. Para Cookie hacíamos una serie de cosas en casa, ¿no? Yo nunca lo noté que hacíamos cosas especiales para Cookie, pero con los años me di cuenta de que había muchas cosas que simplemente la manera en que yo soy también, y la manera en que hacíamos las cosas era especialmente porque teníamos que cuidar de ellos, teníamos que hacer el hogar lo mejor posible para ellos. Una de las cosas que hacíamos sin darnos cuenta era que la distribución y la organización de casa, y digo sin darnos cuenta porque ya tenía 40 y algo años, y al principio uno dice, bueno, hay cosas que tendrán que cambiar, pero después de 40 años es algo que sale automáticamente, ¿no? La distribución y la organización de casa era siempre pensando en sus necesidades. Me di cuenta con los años de que la decoración de mi casa era muy minimalista, de que muchas cosas siempre estaban escondidas detrás de vitrinas o armarios. Mi familia es una familia excesivamente ordenada, y creo que en parte la responsabilidad es de Cookie. Al final, cuando ves una persona 100% ciega en casa que seguía tocando las paredes y es la única manera que tiene de guiarse por la casa, intentas que la organización sea lo más adecuada posible. No podemos pensar en tener cosas delicadas al borde de las mesas. En la cocina, por supuesto, todo lo que son cuchillos y utensilios que cortan no pueden estar por en medio. Y por supuesto siempre intentamos que las zonas de paso fueran lo más anchas posible para que hayas encontrado los menos obstáculos posibles. No solo eso, sino que respecto a la organización, siempre organizábamos las cosas de la misma forma. Ya tengo una serie de problemas en casa con eso, porque convivo con mi pareja y las cosas tienen que estar siempre en el mismo sitio. Y no es porque no es mi culpa, es porque crecí en un ambiente donde las cosas tenían que estar en orden, porque si no, Cookie no las encontraba. Cosas que manteníamos en orden simplemente era la nevera, estructura de la nevera, productos, sobre todo la botella de agua que yo usaba, siempre en el mismo lugar. Todos los muebles, cosas movibles, siempre tenían que volver a su lugar después de su uso. No era algo en lo que poníamos esfuerzo, simplemente pasaba en casa. El segundo punto es la percepción del tiempo. Cuando no ves absolutamente nada, ni luz del sol ni nada, tu percepción del tiempo se ve completamente afectada. Entonces, también intentamos ayudar en eso a Cookie, creando una rutina. Una rutina establecida. Cookie, además de ceguera por circunstancias de la vida, tenía un problema de crecimiento. Le tocaron algo que no debían tocarle, una operación cuando era pequeña, y era también
tienen problema de discapacidad a la hora de entender el mundo, ¿no? y comprender las cosas. Entonces teníamos que jugar también con el tema de la percepción del tiempo. Tiene una rutina muy marcada y intentamos que las cosas sucedieran lo más periódicamente posible. Porque para ella el día funciona de la siguiente manera. Me levanto, desayuno, y por la mañana miro a Ana Rosa en la televisión, estamos en la mañana, huele a comida, oigo a mi madre que cocina, que en este caso sería su hermana, es hora de comer, y después de comer hace saber y ganar, y es la hora de esperar a dar la vuelta. Entonces así organizaba su día en base a las ceremonias que había a lo largo del día, ¿no? Aquí hay una anécdota graciosa, y es que para ayudarle con la percepción del tiempo, un día se nos ocurrió comprarle un reloj, pero no era un reloj cualquiera, era un reloj que cuando lo pulsabas te decía en voz la fecha de donde estabas, el año, te decía la hora, te lo recitaba todo. Entonces cuando apretabas ese botón a lo mejor se tiraba 5 o 10 segundos recitando todo, ¿no? Y como a ella le gustaba mucho ese reloj nuevo que le compramos, pues lo usaba a todas horas. Entonces toda la familia era totalmente consciente de la hora y el día en el que estaba. Lo cual también hago inciso en que hay una serie de productos también relacionados con la accesibilidad que no son inclusivos, y más tarde en la presentación voy a hablar. Porque ese reloj, por ejemplo, pensaba en solucionar un problema. Ok, no ves el reloj, vamos a decirte qué hora es. Pero no pensaba en el contexto en que iba a ser usado ese reloj, por ejemplo. Entonces, no pensaba en el contexto de mi tía ciega, que podía estar rodeado de gente y que no podía ser lo más adecuado, ¿no? Hicimos un tercer movimiento en los últimos años, básicamente con el incremento de la popularidad de los smartphones y todo esto, ya quería un iPhone también, ¿no? Entonces, como no le podíamos comprar un iPhone, porque no es todo lo accesible que puede ser para una persona que no ve nada, simplemente le compramos un móvil con botones muy grandes. Entonces, básicamente ella por las tardes solía tener la rutina de salir a dar una vuelta con mi abuelo, porque no era independiente, no podía salir de casa, nunca tuvo un bastón de ciego, y salía con mi abuelo a dar vueltas. Entonces, cuando mi abuelo se hacía mayor, corría el riesgo de que mi abuelo se podía encontrar mal, y una persona 100% ciega fuera, mi abuelo encontrándose mal, se encontraría en una situación completamente desamparada. Entonces le compramos un móvil y simplemente programamos el móvil para que pulsara el botón que pulsara durante un rato y llamara siempre a mi madre. Entonces nunca tuvo que usarlo, gracias a Dios, pero también mejoramos su capacidad de comunicarse. Después de todos los cambios que hicimos en nuestras rutinas, casi sin darnos cuenta, eso tuvieron un impacto en mí. Es decir, con los años yo me di cuenta de que muchas de las cosas que hacía las hacía sin darme cuenta, ¿no? Es decir, simplemente estoy siendo empático sin darme cuenta con Pucho. Estoy facilitándole la vida. No suponía ningún esfuerzo. Una misma casa funcionaba para 5 personas distintas. Funcionaba para las capacidades de mi abuelo, funcionaba para que era mayor, funcionaba para mi tía, que era discapacitada, y funcionaba para mis padres y yo, que no teníamos ningún tipo de discapacidad. Eso con los años me transmitió unos valores que al final me di cuenta que no son tan comunes, ¿no? Y cuando me puse a investigar años después la definición de lo que es discapacidad acorde a la Organización Mundial de la Salud, me encontré con algo que no me gustó. El caso es que en el año 2001 hicieron un cambio. Pero antes del 2001, la Organización Mundial de la Salud consideraba que las discapacidades eran un atributo personal. Para mí eso se traduce en tú eres ciego y es tu culpa o es tu mala suerte el hecho de que no puedas interactuar con el mundo que te rodea, ¿no? La discapacidad como atributo personal. O tú tienes paraplegia y no puedes caminar, entonces si te encuentras una escalera tienes discapacidad, tienes una imposibilidad de subir esa escalera, ¿no? Gracias a Dios, con un poco más de coherencia, en 2001 cambiaron la definición, pasaron a definir las discapacidades como dependiente del contexto, haciéndonos más responsables a todos los que estamos en esta sala
de lo que es la definición de discapacidad. Para que lo entendamos, básicamente nos dice que, ok, la discapacidad obviamente es algún atributo personal. Alguien tiene algún problema físico que no está acorde a lo que consideramos estándar, si es que ahí existe el estándar. Pero también depende de que el mundo a su alrededor no está diseñado pensando en esas capacidades, en las complejidades del ser humano. Entonces, hicieron ese cambio de definición y ya no dicen tú eres ciego y por culpa de eso no puedes caminar por la calle, sino que te dicen, ok, eres ciego, tienes una serie de dificultades, pero también entendemos que no puedas cruzar la calle porque la calle tampoco está preparada para ti. Esta definición abrió un espectro, que era el espectro de las discapacidades. Abrió una nueva perspectiva sobre las discapacidades. Las discapacidades ya no son solo permanentes, que es lo que normalmente pensamos. Una persona discapacitada, silla de ruedas, es ciego, es sordo, sino que abrimos un poco la definición y decimos, todo el mundo que tiene un problema un problema de desajuste, de interacción entre sus capacidades y el mundo que le rodea, ¿no? Lo cual abre la posibilidad a entender las discapacidades de una manera mucho más inclusiva. El espectro de discapacidades dice por definición que las discapacidades pueden ser temporales, permanentes, temporales o situacionales. Recordando la nueva definición de la Organización Mundial de la Salud, tiene bastante sentido porque permanentes podrían ser ceguera, sordera, paraplegia, pero no tenemos una disminución de nuestras capacidades temporalmente cuando, por ejemplo, nos han operado de la vista o tenemos una infección de oído o tenemos una lesión temporal, nos hemos torcido un tobillo y temporalmente tenemos también una discapacidad. ¿No entra eso en discapacidades? Sí entra, y entra de manera temporal. Y da la casualidad de que aunque las permanentes sean porcentualmente en la sociedad no tan presentes como creemos, las temporales es algo que siempre puede ser es un número mayor, ¿no? Creo que lo puedo preguntar. ¿Quién ha sufrido alguna vez una lesión que ha tenido que caminar con muletas, o quién ha sufrido una infección de oído? Si se puede levantar la mano alguna vez prácticamente, de todos. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que al final los productos que diseñamos también tienen que tener en consideración que esto puede ser más común de lo que pensamos, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años tuve que operarme de las retinas, tenía un desprendimiento de retina y ya creo que estuve aproximadamente una semana, 2 semanas que no tenía la capacidad visual que tenía normalmente, ¿no? Sin contar que los primeros días por la anestesia del ojo me entraba 5 veces más luz de lo que me debería entrar en el ojo. Yo, por supuesto, ahí tenía muchas dificultades en usar el móvil y empecé, sin querer, a investigar cómo funcionan las aplicaciones de accesibilidad y todo eso que aportan el móvil, ¿no? Como, por ejemplo, los lectores, enviar audios por WhatsApp o transcripciones de texto o ese tipo de cosas, ¿no? De no ser por eso, yo habría estado incomunicado prácticamente 2 semanas porque no podía usar los dispositivos de manera correcta. Pero también tenemos la otra vertical, que es la situacional, que eso es aún más frecuente. No sé cuáles conducís coche, moto aquí en la sala, porque creo que todos. ¿Quién ha tenido problemas cuando es atardecer y te da la luz en la cara? ¿Quién tiene problemas? Prácticamente todos, ¿no? Eso también sería considerado una discapacidad y sería situacional. Ahí empieza a ser, desgraciadamente debería ser interesante los 3 puntos, pero ahí empieza a ser más interesante para todos nosotros como creadores digitales o de productos. Las situacionales, porque nos damos cuenta que cada vez se acercan más a nosotros, ¿no? Y cuando decimos se acercan más a nosotros, se acercan más a más gente. Otras situaciones como lugares ruidosos, por ejemplo, estamos en un local de noche, hay un montón de ruido, no oímos las notificaciones, no sentimos la vibración, cualquier tipo de cosas también sería una discapacidad situacional que nos impide hacer las cosas como normalmente, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que cuando diseñamos un producto, tenemos que diseñar productos teniendo en cuenta que
lo que entendemos por discapacidad no siempre es una discapacidad permanente. Y ahí empieza a cobrar un poco más sentido, porque desgraciadamente todos sabemos que tiene que haber una business reason para invertir tiempo en algo, ¿no? Pero, porque así funciona el mundo. Pero cuando planteamos las discapacidades de esta manera nos damos cuenta que de detrás hacia adelante podemos ayudar porcentualmente a mucha más gente si abrimos la definición de discapacidad. Porque obviamente, entendiendo el contexto de las situacionales, entendiendo las problemáticas de las diferencias temporales, cubriendo esas posibles necesidades, muchas veces acabas cubriendo las permanentes. O también se puede empezar cubriendo las permanentes y te vas a dar cuenta que vas a cubrir las demás. Entonces, con esto quiero decir que las discapacidades o la accesibilidad no es que esto simplemente es un porcentaje pequeño de personas que tienen problemas. Es que al final las capacidades humanas tienen un espectro y se pueden cubrir de muchas maneras. Como estamos en el Día Mundial de la Arquitectura de la Información, hay muchas cosas que se pueden hablar de inclusión, de accesibilidad, de diseño, teniendo en cuenta todas estas cosas, pero creo que, hablando de tatuajes, creo que hay tres cosas que deberíamos tatuarnos en la mente cuando trabajamos con productos digitales, creamos productos para la sociedad. Lo primero, y ya se ha mencionado infinitas veces, es que no somos nuestros usuarios. Esto es algo muy obvio, pero que más de una vez caemos en ello, y es pensar que diseñamos para personas que tienen nuestras capacidades o superiores, cuando me arriesgo a decir que en muchísimos casos es totalmente lo contrario. La segunda cosa que nos deberíamos tatuar es tener en cuenta el contexto de cómo va a ser usado nuestro producto. Yo, por ejemplo, un ejemplo que me surgió para esta presentación fue Globo. Prácticamente creo que muchos de nosotros habíamos usado Globo. Globo, cuando te entrega el paquete, te hace firmar, ¿no? Te hace firmar la aplicación. Y normalmente sucede la situación de que coge el paquete y te hace firmar, ¿no? Entonces, sin tener en cuenta el contexto, imagínate que la aplicación de Globo es lo suficientemente compleja o usan unos dispositivos móviles suficientemente grandes como que para no lo puedan manejar con una mano, o no sea lo suficientemente sencillo como para que no lo puedan manejar incluso con la mano izquierda, si han cogido el paquete con la derecha. Ese tipo de contextos y situaciones son más habituales de lo normal. Prácticamente podría recordar que en todos los casos donde me han entregado un globo ha habido una situación donde el chico de la bicicleta ha intentado, ¿sabes?, cambiarse la mano o tal. Entonces, ese es un ejemplo, tener en cuenta el contexto donde se van a usar nuestros productos, porque esa persona, que es el que me entrega el paquete en globo en este caso, tendría una discapacidad situacional, es decir, porque le estoy entregando un paquete, solo tengo la habilidad de usar el dispositivo con una mano. Sí, se entiende por dónde voy. Y el tercero es básicamente que el buen diseño es inclusivo. Yo personalmente no creo en el inclusive design como disciplina paralela, porque el buen diseño es inclusivo y el buen diseño soluciona el problema de la mejor manera posible para el mayor número de personas posible, sería la definición. No es algo que hay que hacer al final del diseño del producto, no es algo que tú coges, ok, tengo el producto, voy a pensar en este tipo de cosas, sino que es algo, es un mindset que tienes que integrar en tu proceso y tienes que ser consciente de ello cada vez que tomas una decisión. Y nada, dicho esto, quería acabar con una frase que me parece muy interesante, que es la que también se puede tatuar, o al menos recuerdo, que es que la diversidad es ser invitado a la fiesta, la inclusión es ser invitado a bailar. Y ya está, esto es todo. Gracias.